Esta semana estamos trabajando la consigna de valores. Soy generoso cuando trato con afecto a los demás. Y en esta sesión de geografía vamos a conversar sobre la climatología. El clima, que es parte del estudio de la climatología, se define como las características de la atmósfera de cierto lugar, pero en promedio. Para determinar el clima de un lugar, como mínimo, ha tenido que estar en estudio y en observación en ese lugar 30 años. 30 años. De esa manera, solamente de esa manera, se puede determinar el clima de un lugar. Y el clima de un lugar no cambia. No cambia con los días. Cambia, pero después de mucho tiempo, después de siglos. Ahí puede cambiar, pero no cambia de un día para otro. El clima se mantiene durante el día y durante varios días. Eso es el tiempo atmosférico. El tiempo son las características de la atmósfera de cierto lugar, pero en un periodo muy corto. Pueden ser horas, incluso minutos. Ejemplo, en un caluroso día de verano, el tiempo atmosférico por la mañana a las 12 del mediodía, ¿cómo es? Justo a las 12 del mediodía en verano. Con sol. Sol ahí presente en todo el firmamento. ¿Qué más? ¿Cómo está el cielo? Despejado. Despejado, pocas nubes. El viento que sopla en tu cara, ¿cómo se siente? Fresco. Ni tan fresco, diría yo, porque en verano hace mucho calor. Entonces, a esas horas, el tiempo atmosférico es caluroso, soleado, sin nubes. Pero por la tarde, como hay tanto calor, las nubes se condensan y empieza a llover en el mismo día. Lo que cambió ahí no fue el clima, lo que cambió ahí fue el tiempo atmosférico. Vamos a conocer ahora los tipos de clima. Según su latitud. Uy, profesor, yo no me acuerdo qué es la latitud. Tranquilo. Entonces, como ya sabe lo que es la latitud, observemos el siguiente mapa, mirad. Por la latitud, que es la distancia de cualquier punto al Ecuador, se determinan tres grandes zonas climáticas. Toda la parte de amarillo, la zona tropical o cálida, con un clima de abundante sol, pero también fuertes lluvias. Toda la zona acá en celeste, tanto en el norte como en el sur, la zona templada, un clima templado, apropiado y óptimo para vivir. Y por último, estas zonas en azul, tanto en el norte como en el sur, son zonas de clima frío, gélido o polar. Ahora veamos los tipos de clima según su extensión, es decir, según su tamaño. Si consideramos todo el planeta, van a determinarse varios climas enormes, que abarcan incluso varios continentes. Por ejemplo, un clima polar, un clima continental, que abarca no solamente parte de Asia, sino también parte de América del Norte. A eso se le llama macroclima. Acuérdate, la palabrita macro significa grande, enorme, extenso. Un macroclima. Eso lo voy a apuntar aquí, para que no nos olvidemos. Existe un... Si el clima ya no se encuentra en grandes extensiones, sino un poco más pequeño, ya se le llama clima regional de alguna región, por ejemplo, de América del Sur, por ejemplo. Una instancia de menor tamaño que el clima regional ya es el clima local. Ya no sería de una región como por ejemplo Sudamérica, podría ser los bosques del Perú.
La zona amazónica del Perú, la zona andina del Perú, clima local. Y por último, el microclima. Si macro era grande, micro, ¿qué significa? Pequeño. Pequeño, es un clima pequeñito. Por ejemplo, el clima de la cuarta zona de Coyique. Es un microclima. Solamente esa zona tiene esas características. Vamos a conocer ahora los factores que determinan el clima. Aquí consideramos factores cósmicos y factores geográficos. Los factores cósmicos son aquellos externos a la Tierra, pero que también influyen. Por ejemplo, la energía solar. Tú sabes que la Tierra realiza un movimiento sobre su propio eje, dando vueltas ahí. ¿Cómo se llama ese movimiento de la Tierra? ¿Lo recuerdas? Sobre su propio eje, ahí girando la Tierra, dando vueltas la Tierra sobre sí misma. Ese es el movimiento de rotación. ¿Ya? Se ha olvidado, el movimiento de rotación. El movimiento de rotación determina que un lado esté bien iluminado y que reciba los rayos del sol. Será de día. Y que el otro lado no reciba los rayos del sol, por lo tanto, será de noche. ¿En cuál de los dos habrá mayor temperatura? Profe, en el día. En el Siempre va día. a ser un día porque Es mayormente en la natural. noche no va a haber sol. Así es. Por más que el lugar tenga una zona de clima frío, en el día hace ligeramente más calor y la noche hace más frío porque no recibe los rayos solares. Entonces, primer factor cósmico, la energía solar. Profe, entonces, Jorge, ¿me puede decir la fecha, por favor? La consigna. La esfericidad terrestre. Esta esfericidad hace que los rayos solares caigan formando diferentes ángulos. Por ejemplo, en la zona ecuatorial que tú me decías, los rayos solares caen formando un ángulo de 90 grados. Muy fuerte, mucho calor. Pero en las zonas polares, los rayos solares pasan formando un ángulo de 180 grados. Es decir, a las justas rozan la Tierra, entonces hace mucho frío. Es por eso que la esfericidad de la Tierra también juega un papel importante para el clima de determinadas regiones. El movimiento de rotación, como ya lo habíamos explicado, permite que una parte de la Tierra esté de día, recibiendo los rayos solares, y otra parte de la Tierra esté de noche, que no recibe directamente los rayos solares. Pero esto es constante, es decir, como la Tierra va girando, será día, luego pasará a noche, luego será nuevamente día, y así. Y también influye el movimiento de traslación como un factor cósmico. Profesor, ¿por qué? Porque el movimiento de traslación se define como aquel movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol y se determinan las estaciones. Conozcamos ahora los factores geográficos que dependen directamente de lo que ocurre aquí en la Tierra y sus relieves. Por ejemplo, la latitud, que ya lo sabemos, es la distancia que existe desde cualquier punto de la Tierra hacia la línea ecuatorial. Palabrita nueva, altitud. La altitud es la distancia de cualquier punto de la Tierra hacia el nivel medio del mar. Esa es la altitud. Y también influye en el clima. No confundir con altura. La altura es la distancia de cualquier lugar hacia su base, hacia donde empieza. Pero la altitud siempre es respecto al nivel del mar. Otros factores geográficos, por ejemplo, el relieve. Claro, si es que hay un río cerca, va a haber un poco más de calor, si es que hay un lago también. En cambio, si hay montañas y cordilleras, puede haber un poco más de frío. El relieve también influye en el clima. Y la oceanidad y continentalidad se relaciona mucho con el agua. Recuerda, el agua tiene una característica, almacena calor. Almacena calor. Entonces, si el país o la ciudad se encuentra cerca al océano, tendrá mayor temperatura.
Como por ejemplo, Lima está cerca al océano, mayor temperatura. Lima está aquí, en este puntito rojo, aquí. Este es Lima. Tiene mayor oceanidad, mayor temperatura. Por aquí, a ver. Pasco, que está aquí, está más adentro en el continente, tendrá menor temperatura. No se olviden hacer su dibujito de la clase.